Se acercan las elecciones municipales y hoy nos toca hablar con uno de los candidatos que se presenta al Ayuntamiento de Irún. Me acompaña David Nuño de Podemos. ¿Qué tal, David? Bueno, hoy pues contento. Nos queda poco tiempo por delante para las elecciones y con ganas y fuerzas, la verdad. ¿Quién es David? ¿Cómo te presentarías a la ciudadanía de Irún? David es una persona muy corriente, que siempre ha tenido inquietudes sociales. Para quien no me conozca, pues desde bien joven siempre he estado en el activismo social, estuve en Greenpeace, estuve en Cruz Roja, estudié farmacia en la UPV, en Gasteiz, y siempre he tenido pues esa sensación, ¿no?, desde bien joven de intentar contribuir de alguna manera, aportar ese granito de arena en la sociedad, porque consideraba de que no era justa y que había muchísimas cosas que me chocaban y que quería cambiarlas. Y desde ese activismo, gracias al 15M, digamos que salió esa espinita de decir, joder, ¿y si aporto de alguna manera en la política o soy capaz de dar lo mejor de mí en ese aspecto? Y mientras terminé la carrera y empecé a trabajar, empecé a militar en Podemos, que en ese caso consideraba que era la herramienta más adecuada para hacer esa transformación social, y conocía muchísima gente muy interesante. Van pasando los años de esa militancia en el que uno va metiéndose y contribuyendo, y en un momento dado, cuando se quiere dar cuenta, pues entra de concejal en el Ayuntamiento de Irún, que fue una experiencia brutal. En ese aspecto mi inquietud social iba en aumento, mi aportación a la sociedad también. Han pasado los años, hemos estado en la oposición, hemos estado en el gobierno. En mi caso he gestionado la Delegación de Bienestar Social en un momento clave, con la pandemia, con una inflación, con una crisis energética y social también. Y mis compañeros también han gestionado igualdad, juventud, educación, hemos ganado mucha experiencia, y es el momento en el que creo que nos vemos más capacitados como personas corrientes que venimos de la sociedad y que no vivimos de la política, sino que es una etapa temporal en el que nos vemos con fuerzas para crear un equipo y poder estar los próximos años pues gobernando Irún por y para la ciudadanía. Es la administración más cercana, la del ayuntamiento es por donde todos los ciudadanos acaban entrando cuando tienen un problema, ¿no? Desde esa parte tan local, esa parte tan cercana, ¿cómo se puede ayudar a la ciudadanía o cuáles serían los puntos claves, en opinión de David, para poder ayudar a ese ciudadano que entra por la puerta del ayuntamiento? Y bien has dicho de que es la puerta más cercana. Hay muchísimas cosas que son competencia nuestra y otras que no, pero considero que el ayuntamiento tiene que tener esa facilidad de acceso a la ciudadanía para poder orientarla sobre la problemática que pueda tener o la demanda y petición, y poder o bien gestionarla directamente y poder solventar esa problemática del ciudadano, o de bien poder derivarla adecuadamente a otra institución y poder hacer incluso el acompañamiento para que pueda ejecutarse adecuadamente, cosa que actualmente creo que en muchos ayuntamientos o es mi competencia o te buscas la vida, y ese tipo de asistencia al vecino o vecina debe ser más integral. Hablemos de las propuestas de Elkarrekin Podemos para Irún en concreto. Hay dos fundamentales que nos habéis hecho llegar. La primera de ellas tiene que ver con la sanidad, y es que bueno, hay una plataforma en Irún en concreto, que es Osasun Bidasoa, que bueno, está pidiendo la construcción de un nuevo ambulatorio. Habla también del hospital del Comarcal. Bueno, parece que son bastante precarias las instalaciones y que el servicio no es como debiera de ser, no porque no haya profesionales, sino porque no hay instalaciones adecuadas. ¿Qué planteamiento hace Elkarrekin Podemos respecto a esta cuestión de la sanidad en la ciudad de Irún? Y estás bien informado, pero por añadir, tenemos falta de infraestructura, pero también tenemos falta de profesionales, y eso es una realidad, por el hecho de que el ejemplo más obvio, y que lo han dicho muchísimas veces en la plataforma, es que hasta hace poco no teníamos servicio de urología en la comarca. Rayos están bajo mínimos y hay una lista de espera para hacerte una eco o cualquier tipo de prueba diagnóstica, que es una exageración, y así podríamos hablar hasta de pediatría, que hay una falta de profesionales y que no hay sustitución en cuanto hay bajas. Y esto en cuanto a los profesionales. Si hablamos de infraestructura, hablamos de que tenemos un hospital comarcal de hace 30 años con una población que era distinta y con unas demandas que eran distintas a las actuales. Entonces se ha quedado obsoleto totalmente el hospital. ¿Y qué decir de la atención primaria y de los ambulatorios que contamos, el Dumboa y el centro? Falta de espacio, falta de profesionales, una larga lista de espera para poder ser atendidos adecuadamente, y muchas veces incluso telefónicamente o te hacen esa cerrazón de puerta para que tú no intentes seguir y puedas derivarte a la sanidad privada, que es lo que estamos viendo, que cada vez más y más vecinos y vecinas de Irún optan por la sanidad privada. Y esto es debido a una mala gestión por parte del gobierno vasco
conformado por el PSE y por el gobierno vasco, por el PNV, en el que pues sinceramente han intentado, y no es cuestión de la pandemia, sino que esto se lleva maquinando durante muchísimo tiempo, es el hecho de dejar una sanidad pública bajo mínimos, de tal manera de que si uno busca ser atendido adecuadamente y de una forma digna, pues tengas que desembolsar, y que esa clase media, mal llamada, que tenga ciertos ahorros, pues se saquen un seguro privado en IMQ, Quirón o la empresa privada de turno. Nosotras lo que pedimos, y siempre hemos seguido la estela de la plataforma Osasun Bidasoa, y tampoco hemos querido solaparnos, simplemente somos una herramienta de apoyo. Además, la plataforma Osasun Bidasoa está conformado por profesionales sanitarios y 40 colectivos de la comarca, que no son pocos, sino que hay una gran representación de la población. Hablando con ellos, estábamos de acuerdo de que lo que hace falta es una actualización integral de los servicios sanitarios de la comarca. Lo que viene a decirse, lo que viene a ser traducido, es que nos hace falta un hospital comarcal que piense la población actual y la futura. Significa de que ese bloque quirúrgico tiene que ser actualizado adecuadamente, de que los servicios que sean demandados tengan un enfoque correcto a esa población de edad adulta y mayor que vamos a tener, que tenemos ahora y que tendremos dentro de unos pocos años, irá en aumento, y que tendremos que adaptar los servicios a esos mismos. Y la atención primaria sucede algo parecido, y es que la tenemos prácticamente colapsada. Creo que además la atención primaria es como un ayuntamiento, es la primera puerta de acceso, y qué decir que cuando uno entra con una demanda tiene que ser atendida adecuadamente, tiene que tener ese cribaje y esa buena derivación para que no ocurra lo que está ocurriendo, y es que hay enfermedades infradiagnosticadas o tardíamente también, y que al final son un problema mayor para la propia persona. Creemos en una sanidad pública digna para toda la ciudadanía, y eso parte en que por fin el gobierno vasco entienda que tiene que hacer políticas por y para la ciudadanía, y no por y para el negocio privado. Entiendo, por lo tanto, que estáis a favor de la construcción del ambulatorio en Oñaurre y bueno, de las mejoras en el comarcal que plantea la plataforma. Totalmente, totalmente. Y además incluiría también el tema de la salud mental, que no se ha hablado muchísimo, pero que actualmente está en la Plaza Urdanibia colocada, y que no da el servicio, bueno, la de adulto, porque la infantil está en el hospital. Tenemos una mezcla brutal, y que actualmente tiene unas instalaciones también pequeñas, viejas y con pocos profesionales. Y la salud mental es una gran olvidada de la comarca también, que hay que potenciar. Hay que potenciar porque cada vez vemos que más personas sufren de dolencias mentales, y hay que darles también un buen servicio a estas personas. Hablemos ahora, si le parece, de movilidad, que es otro de los ejes también que planteáis en vuestro programa. ¿Cuáles son las propuestas de movilidad que tenéis para Irún? Voy a aprovechar el ejemplo de la sanidad para extrapolar la movilidad. Y es que tenemos un lema que se escogió, además, yo creo que de forma muy acertada, que es: Irún es tu ciudad, no es su negocio. ¿Y por qué lo voy a relacionar? Porque así como vemos que la sanidad se está empleando de forma particular para hacer negocio, es que vemos que los servicios públicos esenciales de una ciudad, la mayoría de las veces, están subcontratados por empresas privadas que también hacen negocio de un servicio esencial de la ciudadanía. Y en este caso hablamos de la movilidad. La movilidad es esencial en una ciudad, y en Irún tenemos un problema gravísimo y de primer orden. De hecho, la mayor preocupación de la ciudadanía es la movilidad y el aparcamiento. Y es que tanto lo vamos a diferenciar entre movilidad y aparcamiento. La movilidad, las entradas y salidas a Irún son apoteósicas en hora punta, y eso es una realidad. Y una realidad de una ciudad de 64.000 habitantes que no dispone de una circunvalación correcta, significa de que tienes puntos y atolladeros en los que se crean cuellos de botella, y esa es una realidad. Lo que es triste es que Donosti tiene esa circunvalación, es que en Zarautz se está construyendo, y es que en Irún vamos pasito a pasito, tenemos una primera fase de la Ronda Sur, pero realmente no se apuesta por esa movilidad. Y qué decir también de la autopista, que todos los iruneses, para hacer un pequeño tramo de Irún, pagamos. Y es una vergüenza, y eso no puede ser. Realmente hay que apostar para hacer esa circunvalación en la ciudad con conexiones en los barrios, de tal manera que uno pueda desplazarse de una punta a otra de la ciudad fácilmente y de forma gratuita, y de la otra forma también conseguir que la salida de la ciudad sea adecuada, que ahora mismo no sucede. Eso en cuanto a la movilidad periférica, pero si fuéramos a la movilidad de la ciudad, tenemos que tener esa perspectiva
de que tenemos que ir caminando hacia una ciudad sostenible y amable al peatón y que además sea muy cómoda de andar y disfrutar en la calle, y eso significa en que tenemos que ir ordenando la ciudad de tal manera que tengamos ciertas peatonalizaciones, que tengamos zonas más adecuadas para el paseo y disfrute del ciudadano o ciudadana de la ciudad, sin perjudicar, porque es una realidad, la movilidad interna de la ciudad. Y eso significa de que la circunvalación es esencial para el movimiento de los barrios, pero que también tenemos que preservar el aparcamiento del vecino y vecina, porque no se va a volatilizar la flota de vehículos existentes de Irún de un año a otro. Entonces hay que hacer esa apuesta de transporte urbano, un transporte urbano con una calidad y precio adecuado al ciudadano. Seguimos apostando por reducir los precios del transporte, de aumentar la flota, de electrificarla, de llegar a más barrios, a zonas y puntos menos accesibles de zonas altas. En esa apuesta tenemos que seguir para que el transporte público se convierta en un futuro, digamos, que el vecino y vecina escoja el transporte frente al vehículo privado, transporte público. Pero por otro lado, en cuanto al aparcamiento, como bien he dicho, el coche no se va a volatilizar de la nada, con lo cual somos conscientes que hay que darle una vuelta de tuerca al aparcamiento. En este caso, contamos por un lado el aparcamiento de superficie gestionado por una empresa privada en la OTA, una empresa privada que, vamos a entender, busca su beneficio, y tenemos también el hecho de los parkings subterráneos. En este caso, nuestro grupo, como propuesta firme para intentar mejorar el aparcamiento de la ciudad, por un lado tenemos el tema de la OTA, y aquí sí hablamos de que no es OTA sí o OTA no, sino qué tipo de OTA quiere la ciudadanía. Nosotros apostamos por hacer un proceso participativo de cara a los vecinos y vecinas para que puedan escoger adecuadamente cómo se gestione su barrio. Apostamos por la remunicipalización de la gestión de la OTA, de tal manera que no lo gestionen empresas privadas cuyo objetivo es sacar un beneficio, no es otro, no es dar el mejor servicio al vecino y vecina, de tal manera que el ayuntamiento tenga la capacidad de poder hacer los cambios adecuados sin tener que indemnizar o pagar auténticas millonadas a las empresas gestoras. De tal manera que apostamos por aumentar las plazas de residentes a un 80%. Podríamos, incluso con la gestión directa, poder facilitar tramos horarios gratuitos, de tal manera que se pueda hacer compras también en las pequeñas tiendas y en la hostelería, incluso se pueda emplear esa vida barrial sin tener ningún problema de aparcamiento o de coste. Y también apostamos por los parkings subterráneos, que en este caso, al igual que la OTA, solicitamos la remunicipalización de la gestión y usar un modelo parecido al aparcamiento del Pinar, que, para quien no sepa, es de gestión pública. Y la diferencia entre la gestión privada y la gestión pública es que el del Pinar, por un coste de 30 euros mensuales, tiene un lleno de más de un 90%, frente a los parkings de gestión privada y construcción pública, que eso también lo hemos pagado todos y todas, tienen un lleno de un 30% al mes. Lo que decimos es, oye, si hay problemas en el aparcamiento en el centro, que es una realidad, empleemos Pío XII, San Juan, los demás parkings subterráneos disponibles en Irún, para que los vecinos y vecinas puedan aparcar su vehículo sin ningún problema durante todo el mes a un coste de mantenimiento. De tal manera de que si vives en Pío XII puedas aparcar tranquilamente sin dar 20.000 vueltas o dejar el coche en el quinto carajo, que es lo que sucede ahora mismo. Eso en cuanto a la movilidad. Pues si le parece, vamos a continuar con el deporte, pero no será conmigo, será con mi compañero Juan Pedro Arocarene. Genial. Así que hacemos un pequeño descanso y volvemos con la parte deportiva del programa del Carrequín Podemos para el municipio de Irún. Gracias, Xavier. Vamos a hablar de deporte. Tenemos que hablar de deporte porque indudablemente la influencia del deporte en la sociedad es importantísima, y en Irún también. Con un índice de penetración inferior, al menos en Guipúzcoa, que en el resto de poblaciones de Guipúzcoa, pero con una diferencia sustancial en otros ámbitos, sobre todo en el competitivo, en el capítulo de equipamientos de cara al futuro. Históricamente también hay que situarla en la vanguardia, la llegada de disciplinas deportivas a principios del siglo XX. En fin, Irún lo ha demostrado durante muchísimos años, es una de las ciudades a la vanguardia del deporte a nivel nacional y a todos los niveles.
Quiero hablar de deporte contigo, David. Encantado de estar aquí contigo. Le hice a un político hace muchísimos años una pregunta que me lo recordaba, no voy a decir ni su adscripción ni en qué estamento se encuentra hoy en día. Me preguntaste si me gustaba el deporte. Pues no recuerdo, no recordaba aquella pregunta y le sorprendió. Iba a tener a asumir una responsabilidad en el mundo del deporte. Yo no sé si es muy aficionado al deporte, practicante de montaña o de otras referencias, o es un habitual, o es un espectador, o ¿cómo lo vive? Me gusta el deporte, pero claro, es un poco ambiguo, porque es lo que acabas de decir, ¿no? ¿El deporte de competición o el deporte de uso y disfrute de uno mismo? Me gusta un poco todo. También es verdad de que desde hace unos cuantos años no dispongo de tanto tiempo entre la paternidad, entre el trabajo y que uno se mete hasta el cuello de 20.000 cosas, pues la verdad es que debería de retomar el deporte y uso disfrute de uno mismo, porque es lo mejor que existe, tanto mental como físicamente, y además es una forma de promover la salud. Y como farmacéutico que soy, no voy a decir más que hagan deporte, por favor, que es beneficioso. Y si lo ven, por favor no se enfaden, que eso sí que es contraproducente para la salud. Esta es una ciudad donde históricamente el deporte se ha manifestado de una manera muy importante a lo largo de, yo quiero situar en los últimos años, desde el siglo XX, a principios del siglo XX, ya toda la corriente europea en materia deportiva llegaba por Irún. Es decir, a partir de ahí se han construido otros escenarios, pero ¿qué nos ofrece el Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde en materia deportiva para esta ciudad en la próxima legislatura? Lo voy a concatenar con uno de los lemas que tenemos, y es por y para Irún, sin hacer negocio, de tal manera que lo que nosotros en cuanto al deporte ofrecemos es la reinversión, o mejor dicho, invertir en los barrios y los equipamientos actuales disponibles para toda la ciudadanía y para los equipos que disponemos aquí, y por otro lado el fomento del deporte base, que nos consideramos esencial, y el deporte femenino, que vemos que va cogiendo fuerza poco a poco, pero que necesita un impulso importante, sobre todo en ciertos sectores. Ya sabe que hay más irunesas que iruneses, con lo cual el ámbito femenino tiene también su trascendencia. Todo eso dentro de un plan de equipamientos, evidentemente, porque pasan los años, pasa el tiempo y los equipamientos sufren un deterioro por el uso. Y esta ciudad necesita equipamientos deportivos y necesita renovación de equipamientos deportivos. Totalmente de acuerdo, y es extrapolable a otras áreas del ayuntamiento. Nosotros queremos invertir en los barrios, queremos que el músculo financiero y presupuestario del ayuntamiento sea reinvertido en los barrios, en vez de crear obras faraónicas o de prometer humo. Y lo que nosotras queremos es ir instalación a instalación y mejorar y actualizar las disponibles actualmente. Y sabemos también que tenemos barrios que de verdad están cogiendo más magnitud, y tenemos, gracias, más vecinos y vecinas cada día en Irún, conformar nuevas instalaciones deportivas, tanto que puedan emplearse por equipos federados de la ciudad, como sobre todo para que el ciudadano y ciudadana pueda disfrutar de esas instalaciones y realizar deporte. ¿A qué se refiere, o a qué te refieres en este caso cuando hablas de prometer humo? Cuando me refiero a prometer humo es que yo ahora mismo me podría sentar aquí y deciros de que dentro de 2 años Irún dispondrá del mejor campo de fútbol de Guipúzcoa, y me quedo tan ancho. Y eso es humo, eso es, incluso si no fuera humo sería incluso preocupante, porque me estaría gastando los millones presupuestarios de los impuestos recaudados de los ciudadanos y ciudadanas de Irún en algo de un uso muy exclusivo, y en ese caso no lo voy a prometer. Lo que sí prometo es que si nosotros gobernamos en Irún y si tenemos la alcaldía, el grosso de las inversiones presupuestarias van a ser reinvertidas en los barrios. Entiendo que te referías al pabellón anunciado, es un estudio previo, el pabellón de Ficoba. Bueno, en este caso lo has mencionado tú. Yo no, lo he mencionado yo porque pero lo del humo... Sí. Pero bueno, eso es una propuesta que nos hemos encontrado hace nada y en un periodo preelectoral, que también es curioso, y que además hablamos de en torno a 44 millones de euros, y nos parece pues una exageración, sobre todo porque nosotras lo que pensamos es que las instalaciones deben tener un uso prioritario para la ciudadanía, y en este caso vemos que
que tiene ciertos problemas tanto técnicos como presupuestarios también. Y me gustaría incluso preguntar si la ciudadanía considera que esto es prioritario. En este caso es un multiusos a nivel cultural y a nivel deportivo. Aquí hay 10 millones multiuso sería... para un aparcamiento. Sí. El equipamiento en sí son 23 millones más IVA. ¿Cuál es su apreciación en torno a estos números? Me parece demasiado dinero y me gustaría saber si realmente es una prioridad para la ciudadanía y no disponen de otras prioridades en las cuales habría que invertir de forma más importante el dinero de todos y todas. Cuando hablamos de prioridades, ¿hablamos de equipamientos para los barrios, como ha dicho, o hablamos del ámbito social? De todo, sinceramente. Si hablamos en el ámbito social, de hecho, Irún es una ciudad que ha cogido muchísima fuerza de que los servicios sociales o los servicios están configurados como si fuera un pueblo pequeño, mediano, y tenemos que reestructurarlo de tal manera de que podamos incrementar el personal, el servicio sea más adecuado, incluso aterrizar los servicios en muchos barrios periféricos que tienen difícil acceso o que ya simplemente por la edad de la población tenemos que acercarnos hacia esas personas, y eso significa una inversión importante también. Y para eso hace falta un gobierno que tenga en su prioridad el poder acercar instalaciones, pues por ejemplo para las personas mayores, y eso supone dinero también, dinero en instalaciones y dinero en personal. Entonces uno no puede estirar el chicle, es como la economía familiar. Uno cuando tiene un piso que lo ha comprado y dispone de algo de dinero y tiene que reformar la cocina o el baño, pues prioriza eso frente a andar metiéndose en comprarse un piso en Benidorm. Entonces lo que decimos es, pues vivamos un poco más a gusto la ciudad que estemos, en vez de pensar en comprarnos, entiéndase, la similitud de ese piso en Benidorm cuando uno en su propia casa pues tiene un baño deficiente o una cocina deficiente. Ámbito de Txemperenea, el plan de regeneración de la bahía del Txingudi, Playa Handi, obliga, llevamos 30 y tantos años con ese asunto, el traslado de las pistas y el campo de rugby. Ahora a la zona de Txemperenea hay una aportación de 18.500 euros ya para la redacción del anteproyecto. ¿Cuál es la posición del Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde? De hecho, en el pacto de gobierno con socialistas de Irún teníamos el ámbito de Txemperenea reflejado de tal manera que teníamos la obligación, porque así lo fijamos, de que tuviéramos que impulsarlo y empezar a dar los pasos, porque son demasiados años que tenemos instalaciones deportivas en un entorno ecológico de gran importancia en la comarca y gran importancia incluso en la propia Europa, porque es un lugar de descanso de aves y eso hay que preservarlo, y llevamos demasiados años en los que ha habido inanición o incluso no se ha realizado nada. Entonces consideramos, y la apuesta es de trasladar esas pistas, crear esas nuevas pistas mejores incluso en el ámbito de Txemperenea, y ya de paso creamos también vivienda pública. ¿Cuál es su posición en torno a la regeneración, si es que entendéis que tiene que ser así, de la zona del Estadio Gal de Irún? Es un ámbito muy complicado en el que nos va a hacer falta darle una pensada muy importante, incluso a nivel técnico, pero Estadio Gal, digamos que está el entorno bastante desfavorecido y le hace falta darle una vuelta de tuerca para que sea una parte importante tanto a nivel verde como también a nivel de instalaciones para la ciudadanía. Hay que darle una vuelta porque está muy dejado. Muy dejado. ¿Van a apoyar la ampliación de las instalaciones de Azken Portu? Bueno, habría que ver primero cómo se procede a esa ampliación, el coste que va a suponer y el rédito y el beneficio para el ciudadano o ciudadana. Y en ese contexto, una vez que tengamos todo sobre la mesa, es cuando habrá que negociar y ver si eso es viable y si eso va a trasladarse en un mejor servicio a la ciudadanía. Y sobre todo en un contexto en el que tenemos el río Bidasoa al lado y que tenemos que también preservar la zona. Entonces habrá que llegar siempre a ese equilibrio y ese punto medio en el que pues gane todo. Hay unas instalaciones previstas también en la zona de Landecha, en ventas más relativas al balonmano, sobre todo a la base. ¿Cuál es su impresión? ¿Van a apoyar también ese, o está ya? Sí, además los vecinos y vecinas reclamaban mejores instalaciones, incluso las nuevas instalaciones. Tengo entendido que incluso a los vecinos les hubiera gustado que fuera de mayor magnitud, pero bueno, hay que llegar a ese equilibrio en el que ventas pues necesita instalaciones. Eso es así. Así que por nuestra parte habrá un apoyo para que los vecinos y vecinas cuenten con esas instalaciones. ¿Por qué hay que votar a Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde?
Creo que tenemos algo muy bueno y que nos diferencia de los demás, y es que no tenemos mochilas, no le debemos nada a nadie, somos ciudadanos y ciudadanas de base. De hecho, puedo decir tranquilamente que la mayoría de los integrantes del equipo o están estudiando o venimos de excedencias laborales, o sea que a nosotros nos espera nuestra vida laboral a la vuelta de la esquina en cuanto lo dejemos. Entonces, esa facilidad de hacer política por y para la ciudadanía, sin tener ninguna ambición de por medio o ningún afán de favorecer a nadie, solamente al vecino y vecina, creo que nos da un punto relativo a los demás grupos que es una ventaja. Gracias, David Nuño, candidato a la alcaldía de Irún por el grupo Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde. Gracias a vosotras.